Masejet Baba Metziah, Daf Lametet Amud Aleph 39a, pero comenzamos las últimas 11 líneas del Daf anterior. Antes de comenzar a leer y explicar la Gemara, recordemos lo que mencionamos al final de la clase pasada. Al final de la clase anterior mencionamos una discusión entre Rav y Shmuel en el siguiente caso. ¿Qué pasa si una persona, por decir Reubén, tiene unas tierras, ¿sí? Tiene unos bienes, y los secuestraron, y ahorita es cautivo? Y no está ahorita cerca de sus tierras, no puede cuidar sus tierras. Importante aclarar, no nada más aplica en este caso, también en un caso que no fue cautivo, sino simplemente viajó a la diáspora y no está cerca de las tierras, de tal manera que no puede cuidar sus tierras. El Bedín puede nombrar a un familiar posible heredero para que se encargue, trabaje las tierras, las mantenga, las trabaje o no. Según Rav, el Bedín no puede nombrar a un familiar posible heredero. ¿Por qué? Porque sospechamos que no haga buen trabajo. Por lo tanto, el Bedín no puede nombrarlo. Sin embargo, Shmuel dice, no, el familiar sí va a hacer un buen trabajo. Por lo tanto, nombramos a un familiar heredero para que se encargue de esas tierras. Importante aclarar que toda esta discusión es, como ya mencionamos en la clase anterior, y lo menciono ahorita brevemente, cuando aún no hemos escuchado que el dueño de estas tierras, Reubén, el que está cautivo, el que está secuestrado, no hemos escuchado que murió. Pero si escuchamos que murió, ahí no hay discusión y según todos, también Rav va a opinar que el Bedín sí puede nombrar al familiar heredero para que se encargue de la tierra. ¿Por qué? Porque si ya escuchamos que murió, el familiar heredero jura y está seguro que es de él, porque si ya murió, él lo hereda. Entonces, por lo tanto, si lo nombras a él, seguro lo va a cuidar bien, porque él piensa que es de él. Entonces, en ese caso, según todos, sí nombramos al familiar heredero. Y la discusión es cuando no hemos escuchado que la persona cautiva falleció, murió. Ahorita sí, veamos la Gemara. Dice la Gemara, Umoridim karor nichse shavui tanai. La Gemara dice que aparentemente esta discusión que hay entre Rav y Shmuel, que son Emoraim, no es nada más entre Emoraim, sino también entre Tanaim, Tanaitas. Y te voy a decir dónde está esta discusión. En la siguiente baraita de Tania, Hayored lenichse shavui en motzim oto miyado, velo od el afilu shama shememashmeshim ubaim bekadam betalash veachal harez zariz beniskar. ואלו הם נכסי שבויים, הרי שהיה אביו או אחיו או אחד מן המורישים הלכו להם למדינת הים ושמעו בהם שמת. היורד לנכסי נטושים, מוציאים אותו מידו, ואלו הם נכסי נטושים, הרי שהיה אביו או אחיו או אחד מן המורישים הלכו להם למדינת הים ולא שמעו בהם שמת. ואמר רבי שמעון גמליאל, שמעתי שנטושים כשבויים. היורד לנכסי רטושים, מוציאים אותו מידו, ואלו הם נכסי רטושים, הרי שהיה אביו או אחיו או אחד מן המורישים כאן, ואין לו יודע להיכן הלכו. La Gemara trae una baraita, y la baraita trae tres casos, tres alajot, ¿sí? Y en uno de esos alajot es el caso nuestro que trae una discusión. Vamos a ver, entonces voy a explicar. La baraita dice lo siguiente, tres casos. El primer caso es Nichse Shevuim, así lo llama la baraita, Nichse Shevuim, ¿sí? Bienes de cautivos, ¿sí? La alajá es, ya os explico qué se refiere bienes de cautivos, ahorita la baraita explica, pero dice la Gemara, ¿o saben qué? De una vez explico. ¿Qué es Nichse Shevuim? Dice la baraita, Nichse Shevuim es cuando hay una persona, ¿sí? Que se fue a la diáspora, ¿sí? Que es como un cautivo que se alejó, ¿sí? Y escuchamos que se murió. Escuchamos, eso se llama Nichse Shevuim, cuando escuchamos que se murió. Ahí nos dice la baraita que obviamente nombramos a alguien familiar heredero para que se encargue, y no nada más eso, sino que una vez lo nombramos, no lo sacamos de ahí. Y no solamente eso, sino que sí, de repente el familiar heredero que nombramos para que se encargue, de repente empieza a escuchar que lentamente los dueños están regresando, y por ende empieza rápido a comer toda la cosecha para que se la puede quedar, tiene todo el derecho, se ganó todo eso. Así nos dice la baraita en el primer caso. Otra vez, ¿cuál es el primer caso? Nichse Shevuim. ¿Qué es Nichse Shevuim? Cuando está el padre o el madre o el hermano o cualquier otro familiar que puede, básicamente heredero, ¿sí? Familiar heredero, llamémoslo así, y se fue el dueño de la tierra donde a Medinat Hayam, a la diáspora, que es cautivo a la diáspora como explicamos antes,
y escuchamos que se murió. En ese caso nos dice la baraitá, obviamente el familiar, el bedín lo nombra para encargarse de la tierra, y no que le quitamos la tierra. Y no solamente eso, sino que también si escucha que de repente están llegando lentamente los dueños, puede adelantarse y quedarse con qué, agarrarse todo lo que él quiera. Ese es el primer caso de la baraitá. Nirse shevuim. Segundo caso es nirse netushim. Traducción literal, bienes abandonados. ¿Cuál es el caso de bienes abandonados? El caso es cuando hay un dueño, ¿sí?, de unos bienes y se fue a la diáspora y no escuchamos que se murió. O sea, el caso que discute Rabbi Shmuel. El caso que discute Rabbi Shmuel, que se fue a la diáspora o fue cautivo, o sea, abandonados, pero no escuchamos que se murió. ¿Cuál es la halajá en este caso? Nos dice la baraitá, mahloket. Primera opinión, Tanakama, motzi moto miyado. Si alguien nombró ahí para que se encarguen, se lo sacamos. O sea, que no lo nombramos. Así opina Tanakama. Sin embargo, Rabbi Shimon Gabriel dice, no, netushim es como shevuim, como el primer caso. De la misma manera que el primer caso que decimos que no se lo sacamos, o sea, que sí lo nombramos, pues también en este caso sí lo nombramos. O sea, ya una vez aquí vemos aparentemente el caso que es el mahloket de Rabbi Shmuel, o sea, que es un mahloket no nada más entre Rabbi Shmuel y Boraim, sino también entre Tanaim. Sigue siendo la varita. Tercer caso es nirse retushim. Sí, está confuso los nombres. El primero es nirse shevuim, segundo es nirse netushim y tercero es nirse retushim, ¿sí? Que son cuando son bienes de una persona que los abandonó voluntariamente, ¿sí? Voluntariamente, ¿sí? Cuando los abandonó voluntariamente, no por una fuerza mayor que se tenía que ir o algo así, sino voluntariamente los abandonó. El hecho que los abandonó voluntariamente y él podría haber nombrado, antes de irse, podría haber nombrado a uno de sus herederos para que cuide a uno de sus familiares, para que cuide la tierra, y no lo hizo. Eso nos demuestra que no le interesa que nadie toque y nadie trabaje sus tierras. Y por lo tanto, en estos casos, motzimotomiyado. No podemos nombrar a alguien. Y si alguien bajó si uno de sus familiares bajaron a trabajar, lo que hacemos, lo sacamos y no le permitimos. ¿Sí? Así nos dice, lo sacamos de ahí. ¿Por qué? Porque ya que lo abandonó voluntariamente, significa que no le interesa. O sea, lo abandonó, se fue voluntariamente. O sea, un caso cuando hay dueño de una tierra y se fue. Y no sabemos a dónde se fue, pero se fue voluntariamente, no es que lo obligaron a irse. Antes de irse, él podía haber dicho que encárgate. El hecho que no dijo encárgate nos está demostrando que no le interesa que nadie se encargue. Por lo tanto, si alguien se encarga, lo sacamos de ahí, de esa posición. Esos son los tres casos de la varita. Ok, seguimos. De todas maneras, ¿para qué trajimos esta varita? Para decirnos que el mahloket entre Rabbi Shmuel no es nada más una discusión un mahloket entre Moraim, sino también entre Tanaim. Viene la Gemara y se enfoca en el lenguaje y pregunta: "Maishnanach de karu lehu netushim, maishnanach hani de kari lehu retushim." Netushim de Beal Korhan, dichtiv veashevit tishmetena un tashta, afkata de malka, retushim de midatan, dichtiv emal banim rutasha. Dice la Gemara técnicamente por qué al caso que los abandona forzosamente se le llama netushim. Y cuando los abandona voluntariamente, la baraitá lo llama ¿qué? Retushim. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia de lenguaje? ¿De dónde sacas eso? Dice la Gemara, lo aprendo de la Torá. Respecto a la Shemitah, el año sabático, está escrito Veashevit tishmetena un tashta. O sea, netushim. ¿Y el shevit qué es? ¿Voluntario u obligatorio? Obligatorio. Miren, el shevit no puedes trabajar la tierra. Entonces vemos que netishá es lenguaje de abandono forzosamente. Y por otro lado, retushim está escrito en el pasuk en Hosea, emal banim rutasha, lo cual significa que la madre con los hijos fueron abandonados. ¿Fueron abandonados qué? Voluntarios, los abandonaron. Entonces vemos que rutasha, retushim, es un abandono voluntario. Seguimos. Tana, vekulam shamim lahem ke'aris. Aie. Ile mashvuim, hashtas daris beniskar hava, Mai de Ashkach Mibaya, Ela Retushim, veamotzimo tamiado katani. Ela Netushim, Leman, y Leman Rabbanan, Hambre, motzimo tomiado. Y Rabbi Shimon Gamliel, Hamar Shamati Shenetushim Kishvuim.
כשבויים ולא כשבויים. כשבויים דאין מוציאים אותן מידו, ולא שבויים דאילו התם זרים ונזכר, ואילו החש שהאמינן לכאריס. Ok, escuchen bien. La baraitá, esta que mencionamos antes, al final acaba diciendo lo siguiente. Escuchen estas palabras, porque la Gemara se enfoca en esto. Tana, vekulam shamim laem kearis. En todos los casos que el dueño no está, y alguien bajó, un familiar heredero, bajó ¿a qué? A encargarse, a cuidar, a trabajar la tierra, ¿sí? Y vamos a ver más adelante qué significa en todos los casos, qué significa todos, qué viene a incluir ese todos, ¿sí? Pero en estos casos, nos dice la baraitá, cuando venimos después, cuando viene después el dueño y lo saca él, porque llegó el dueño tiene que darle al que se encargó de trabajar la tierra y la trabajó y hubo una valorización, una buena cosecha, una plantación, tiene que darle un pago como un ariz. ¿Qué es un ariz? Un aparcero. ¿Cuánto se le da al aparcero en ese lugar? 50%, 30%, 40%. Una sociedad de la cosecha. Una parte de la cosecha. Así nos dice la baraitá. Otra vez nos dice la baraitá que si pusimos a alguien encargado de la tierra y después vino el dueño, obviamente el dueño se queda con la tierra, pero tiene que darle al cuidador, al familiar heredero que lo pusimos para manejar, para trabajar, tienes que darle como un aparcero, lo que se le paga en ese lugar es el aparcero, que es parte de las frutas, un 50%, un 30%, un 40%, whatever, un tercio, un cuarto, lo que sea. ¿Sí? Pregunta la Gemara sobre cuál de los casos la baraitá dice eso. La baraitá mencionó ¿cuántos casos? 3. Primero es shevuim, segundo netushim, tercero retushim. ¿Sobre qué caso me estás diciendo esto? Si es sobre el primer caso mencionado, shevuim, no puede ser. ¿Por qué? Porque el caso de shevuim, ¿cuál es? Cuando el dueño se fue a Medidat Hayam, o cautivo, o se fue a la diáspora, y escuchamos que se murió. Y en este caso, si escuchamos que murió, la halajá es que inclusive si la persona está escuchando que está regresando, al final puede adelantarse y agarrar toda la cosecha. Si puede agarrar toda la cosecha, ¿cómo que va a agarrar como aparcero? Puede agarrar todo. Entonces no entiendo qué me estás diciendo, entonces no va sobre esto. Entonces, ¿sabes qué? Sobre el tercer caso, retushim. ¿Cuál es el caso de retushim? Cuando el dueño se fue, pero lo abandonó voluntariamente. O sea, tampoco me cuadra, porque en retushim la halajá es que el bedín debe de sacar al familiar heredero que se bajó ahí para trabajar, que fue al campo para trabajar, hay que sacarlo, no hay que dejarlo ahí. Dice la Gemara, si nosotros lo debemos sacar de ahí, ¿cómo puede ser que le tengas que dar como un aparcero? Si la halajá en ese caso es que hay que sacarlo, que no hay que dejarlo trabajar ahí. Cuando viene el dueño y lo ve trabajando ahí, hay que sacarlo, no hay que darle nada, no se merece nada, no debería estar ahí. ¿Cómo puede ser que la baraitá me dice al final que hay que darle como un aparcero? Entonces, de repente, ¿sobre qué caso es? Sobre el segundo. Netushim. ¿Qué es netushim? Cuando el dueño lo abandonó, no voluntariamente, y no hemos escuchado que murió. Pero un segundo, tampoco me cuadra. Porque según Jajamim, en este caso, la halajá es que también se le quita, se lo sacamos a él de ahí. Si lo pusieron ahí encargado, lo sacamos. Entonces, si lo sacamos, Badai que no se merece recibir como un aparcero. Lo tenemos que sacar de ahí, no es correcto lo que está haciendo ni ahí, no debería estar ahí, entonces ¿por qué va a recibir como un aparcero? ¿Sé qué me vas a decir? No, según la opinión de Rabbi Shimon Gamliel, además lo que en este caso, ¿sí? ¿Qué opina Rabbi Shimon Gamliel en este caso? Que Shamati shenetushim que shvuim, compara netushim como shvuim. Si compara como shvuim, entonces si shvuim, ¿cuál sería la halajá aparentemente? Como shvuim ¿qué dijimos en shvuim? Que inclusive estás escuchando que está regresando, te puedes agarrar todo. Entonces no es como aparcero colchiquén que se puede agarrar. No se puede quedar, no le pagas como aparcero, le pagas inclusive más. Entonces, ¿sobre qué fue dicho? Pregunta la Gemara, ¿sobre qué fue dicho esta halajá de la baraitá? Que nos dice que recibe que el que se encargó recibe como un aparcero. Dice la Gemara, te voy a explicar. Fue dicho sobre este segundo caso, o sea, sobre el caso de netushim, o sea, cuando lo abandonó no voluntariamente y no hemos escuchado que murió. Y según la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel. Pero no me cuadra porque Rabban Shimon ben Gamliel dice que netushim es como shvuim y shevuim puede agarrarse inclusive todo, ¿sí? Así preguntamos. Dice, no, cuando él dice que netushim es como shvuim, se refiere que netushim es como shvuim que no lo sacamos de ahí y puede trabajar la tierra.
en ese punto. Pero no es como Shvuim en el punto que puede agarrarse todo lo que él quiera. ¿Sí? Eso no es a que cuando viene puede agarrarse todo lo que quiere. Eso es nada más Shvuim, no Netushim. Y por eso no dice la baraita, no se puede agarrar todo, pero sí le pagamos ¿qué? Como a parcero. Así nos dice la Gemara. Seguimos. Uma Ishna mehadetnan המוציא הוצאות על נכסי אשתו, הוציא הרבה ואכל קימה, קימה ואכל הרבה, מה שהוציא הוציא, ומה שאכל אכל. הלא דמיה אלא לה, דאמר רבי יעקב אמר רב חסדא, המוציא הוצאות על נכסי אשתו, קטנה, כמוציא על נכסי אחר דמי. עלמא כיוון דלא סמכה דעתה, תקינו לרבנן, כי היכי דלא להפסידין הוא. החנמי, תקינו לרבנן, כי היכי דלא להפסידין הוא. Escúchenme lo que la Gemara ahorita pregunta. ¿Qué acabamos de decir? Acabamos de responder que según la opinión de Rabbi Shimon Gamliel, en caso de los nehasim netushim, que son abandonados no voluntariamente, pero no hemos escuchado que el dueño murió, el segundo caso de la baraita, según Rabbi Shimon Gamliel, la halajá es que ¿qué? Que si le damos el pago, si después viene el dueño, pueden trabajar, el familiar heredero puede trabajar, pero tenemos que pagar el valor del aparcero. Significa que a pesar que comió poquito todavía, se le paga más. ¿Sí? O sea, no, si él comió, vamos a decir que el aparcero se le paga 50%, depende del lugar, a veces pagan 50%, a veces un cuarto, a veces un tercio, ¿sí? Vamos a decir que le pagan 50% al aparcero, ¿sí? Y él comió hasta ahorita un poco de la cosecha, comió 10%. ¿Qué significa según la Passion Gamliel? Tenemos que darle ¿cuánto más? 40%, como el aparcero. Dice la Gemara, esto no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque hay una Mishnah Masechet Ketubot, página 79b, que nos habla sobre Nichse Miluk. ¿Qué es Nichse Miluk? Ya lo hemos visto anteriormente y recuerdo. Nichse Miluk son bienes que la mujer al casarse ingresa al matrimonio y la ley sobre ellos son de que el keren, el capital pertenece a la mujer y los frutos, los dividendos pertenecen al hombre, al marido, mientras que están casados. ¿Qué pasa? Nichse Miluk, que la mujer mete y el esposo invierte en ellos y come menos de la inversión. O invierte poquito y come más de la inversión. Y después el esposo se muere o la divorcia, de tal manera que el esposo ya no tiene más derecho ahí sobre esos Nichse Miluk. ¿Cuál es la halajá? ¿Tiene que compensar? ¿No tiene que compensar? Dice la Mishnah, no tiene que compensar. Lo que invirtió, invirtió. Lo que comió, comió. No se le paga nada. Si comió poquito, eso es lo que recibiste. No puede ahorita cobrar más. Dice la Gemara, aparentemente, en nuestro caso, en Nichse Netushim, a ver, en el caso de Nichse Miluk, el esposo es considerado como que administrador, como el que se encarga del Nichse Miluk. Entonces, es igual que el caso de Nichse Netushim, cuando hay un familiar heredero que se encarga de eso. Y aquí nos dice la Passion Gabriel que el administrador que se encarga, el familiar heredero que se encarga de los Nichse Netushim, ¿cuál es la halajá? Le das el valor de el aparcero. O sea, no, si comió poquito, no le decimos lo que comiste y ganaste, y lo que no, no. Si no decimos lo que comiste y adicionalmente recibes la diferencia de aparcero, contradicción con esta Mishnah. Dice la Gemara, no. No es comparado, no se compara con esto. ¿Por qué? Porque el caso de Nichse Netushim se compara con otro caso, el que dice Rabbi Yaakov en nombre de Rab Hasda. ¿Qué pasa cuando un esposo se casa con una mujer pequeña y el matrimonio no es de la Torah sino de Rabbanán? O sea que no el papá casó a la mujer, sino ¿quién? La mamá o el hermano mayor, ¿sí? En este caso nos dice, la halajá es que si el esposo invirtió 100 y comió nada más 10, ¿sí? La halajá es que le damos como si fuese a parcero. O sea, no le decimos, lo único que comiste es 10, entonces te quedaste con 10 y el resto lo perdiste. No, sino le damos como un aparcero. ¿Por qué? Porque en este caso es diferente. Porque aquí la persona, el hombre, nunca estuvo dispuesto, él siempre tenía la sospecha en la cabeza que ya que se casó con Kiddushin de Rabbanán, la mujer puede hacer miun, y un segundo acaba todo este tema. Entonces él nunca tuvo dispuesto, él desde un principio dijo, ¿sabes qué? Esto no va a estar en mis manos, porque ya en un segundo puedo anular todo. Entonces Jamim dijeron, ¿sí? Para fomentar la inversión en este caso, ¿sabes qué? Jamim dijeron que cobre como nariz independientemente si comió menos, ¿sí? Dice la Gemara, entonces aquí también podemos decir lo mismo, ya que no hemos escuchado, el familiar heredero se está encargando de estas tierras y no ha escuchado que el dueño murió, ¿sí? Siempre tiene sospecha
que va a volver. ¿Sí? Muy bien, que va a volver. Entonces, ¿qué? No va a querer invertir, no va a ser bien. Entonces, Jajamim también aquí hicieron una tacaná que reciba como parcero. Entonces, aquí es similar a un caso de pareja, pero una mujer que está casada de Rabanán con miun, que se puede acabar con miun. Muy bien. Seguimos. Vekulan shamim lahem kearis. Vekulam la tuyemai, la tuyeha. De Amar Ranachman Amar Shemuel. Shavui shenishba moridim karun nichasav. Yatza ledat en moridim karun nichasav. Ranachman dide Amar boreach hareu que shavui. Boreach mahamat mai y lema mahamat karga. Ainu ledat. Ela boreach mahamat mardin. Dice la Gemara, como mencionamos en la Baraita, al final dice que todos los que bajaron a encargarse, familiares herederos que se encargaron, familiares herederos de un dueño que se fue y se encargaron de la tierra, todos los casos decimos que si viene después el dueño a agarrárselo, pueden cobrar, pueden recibir esos familiares herederos como un aparcero. Dice la variedad, Bekulam, todos, ¿qué todos? Hay un caso adicional ahí que me vienes a meter más. ¿Qué otro caso más hay ahí? Pregunta la Gemara. Te voy a decir qué otro caso más está incluido ahí. Dice el Nachman en nombre de Shmuel, ¿qué pasa? Un cautivo, una persona que está cautiva, ¿sí? Dueño, que es dueña de unas propiedades. El Bedín nombra a un familiar heredero para que se encargue de sus bienes. ¿Qué pasa si la persona se fue no porque fue cautivo, sino yatzaledat? Se fue voluntariamente. Abandonó el dueño de las tierras voluntariamente las tierras. Otra vez, dice Rav Nachman, nombre de Shmuel, repito, un cautivo, ¿sí? Que se fue, abandonó sus tierras obligatoriamente. Entonces el Betín nombra a un familiar heredero para que se encargue de las tierras. Segundo caso, sí hicieron Rav Nachman, nombre de Shmuel. ¿Qué pasa si no se fue forzosamente, si no se fue voluntariamente? O sea, equivalente al caso de la Baraita, al tercer caso, Nixé Retushim, ¿sí? En ese caso dice, en Moridim Karun Nechasab. No ponemos aún, el Betín no nombra al familiar heredero ahí, para que se encargue. ¿Por qué? Como explicamos antes. Porque el hecho que se fue voluntariamente, pues podía avisar al familiar heredero que se encargue. El hecho que no avisó es porque prefiere que no se encargue. Entonces, no, en ese caso el Betín no nombra al familiar heredero. Así dice Rav Nachman en nombre de Shmuel. Sin embargo, Rav Nachman en su propio nombre dice que cuando se escapó una persona, a pesar que se escapó por su propia cosa, ¿sí? Es como si fuese shavui, es como si fuese cautivo, ¿sí? Es como si fuese cautivo. ¿Por qué? Porque ya que se escapó, aunque no lo sacaron, ¿sí? Aunque se fue él mismo y no lo sacaron otras personas en contra de su voluntad, pero el hecho que se escapó estresado, nervioso, ¿sí? Y por lo tanto su dat no está meyushav alav, no está tranquilo, y por lo tanto en ese caso no decimos de que no le interesa poner a alguien. El hecho que se escapó es porque no estaba pensando en eso, estaba en otra cosa. Y por eso en ese caso el Betín sí nombra a una persona, a un familiar heredero que se encargue de él, ¿sí? Y este es el caso, ¿sí? Que dice Bejulam, todos los casos, ¿sí? Recibe un aparcero, este es el caso que viene a incluir. Y ahorita la Gemara viene y explica cuál es el caso de la escapada. La Gemara explica, pues se escapó ¿por qué? Sí se escapó porque no tiene cómo pagar el impuesto per cápita que hay que pagarle al rey, ¿sí? Y se escapó antes de que llegue el momento, sabe que va a llegar en una semana el momento del pago, y se escapó por eso. Dice la Gemara, pues ahí no está nervioso, ahí no le da, ahí se escapó una semana antes, todavía no lo van a agarrar. Entonces, ¿por qué esto dice que está nervioso? Ahí no está todavía estresado, se escapó una semana antes. Tenemos que decir que el caso es que se escapó porque tiene un dictamen de, como en los persas en esa época, una persona que mató a otra persona, el reinado persa lo mataba a él. Entonces él mató a alguien, ¿sí? Y tiene por ende pena de muerte. Entonces ya tiene la pena de muerte. Si no se escapa corriendo, lo agarran y lo matan. Entonces ahí se escapó. Y ahí cuando se escapa, sí está nervioso y estresado. Y en este caso nos dice Rav Nachman que por lo tanto, aunque se escapó él, y no es que lo agarraron en su contra, se escapó por voluntad, pero ya que está estresado, sí decimos que podemos poner un familiar heredero, y no decimos que el hecho que no lo puso es porque él no quiere. ¿Por qué? Porque decimos que estaba estresado. De todas maneras, esto es lo que incluye el caso de Bekulam, la palabra Bekulam en la Baraita. Todos los casos, ¿cuál debería incluir este caso? Seguimos, Rabotai. Amar Rav Yudá Amar Shemuel.
שבוי שנשבע והניח כמה לקצור ענבים לבצור תמרים לגדור זיתים למסוק, בית דין יורדים מנכסיו ומעמידים אפוטרופוס, וקוצר ובוצר וגודל ומוסק. ואחר כך מורידים קרוב לנכסיו, ולוקים אפוטרופה לעולם, אפוטרופה לדקננה לא מוקמינן. Dice la vida nombre de Shmuel lo siguiente: ¿qué pasa? Una persona que fue cautiva. Por decir, Rubén tiene unas propiedades y lo cautivaron, se lo secuestraron, se lo llevaron. Y dejó un bien, una tierra, con trigo completito antes de cosechar, o con uvas antes de cortarlas, o con dátiles antes de cortarlas, o con olivos, aceitunas antes de cortar, está todo listo. ¿Qué se hace en este caso? Dice la Gemara, primero que todo el Bedín, en este caso, nombra a un apotropus. ¿Qué es un apotropus? Un administrador sin que le paguen. ¿Para qué? Obviamente que es un administrador, una persona de confianza, ¿sí? Y el apotropus se encarga de cosechar el trigo, cosechar las uvas, cosechar los dátiles, cosechar las aceitunas. Y luego, ¿sí?, vende estas frutas y guarda el dinero, este administrador, para cuando venga el dueño de esta tierra. Después de que ya acabaron este proceso, después es que el Bedín nombra a un familiar heredero para que siga trabajando la tierra. ¿Ok? Pregunta la Gemara, ¿y por qué no ponemos a un administrador, el gratis, del comienzo hasta el final, que se encargue de la misma manera que se encarga de la cosecha, que se encargue también de qué? De trabajar la tierra? Dice la Gemara, no. Un administrador va a hacer algo por corto tiempo, sin pago, pero para toda la vida no lo va a hacer. Cuando encontramos con un administrador sí lo va a hacer sin pago para mucho tiempo, para un yatón, para un niño pequeño. Pero persona grande no lo va a hacer. Sin aquí nada más, a menos que sea por corto tiempo. Por lo tanto, ya que aquí es corto tiempo, la cosecha, pues lo ponemos para que se encargue, lo ponemos para la cosecha ya. Pero después, para que se encargue, tenemos que poner ¿quién? Al familiar heredero, y él sí cobra al familiar heredero. ¿Cuánto cobra? Como dijimos antes, Aris, como una parcela. Así nos dice Rabbi Yudá en nombre de Shmuel. Rabbi Yudá en nombre de Shmuel. Seguimos. Amar Rabuna. En moridim katan le nichse shavui. Velo karov le nichse katan. Velo karov mahamat karov le nichse katan. En moridim katan le nichse shavui dilma mafsid lehu. Velo karov mahamat karov le nichse katan beachei meima. Velo karov le nichse katan kevan de lo mahi ati le achazuke be. Escuchen bien lo que dice Rabuna. Presten atención. Dice 3 alajot Rabuna. La primera es que todo lo que dijimos que cuando hay bienes de una persona cautiva, secuestrada, ¿sí?, ponemos a un familiar heredero para que se encargue de trabajar la tierra. Dice la Gemara, esto es únicamente cuando el familiar heredero es grande, maduro, pero no un niño chiquito ponemos, aunque sea familiar heredero. ¿Por qué? Porque no sabe trabajar la tierra, ¿sí? Segunda alajá que nos dice Rabuna es Velo karov le nichse katan. Y explico. ¿Qué pasa si hay una tierra que pertenece a un catán? A un catán. Otra vez, la primera alajá es que queremos poner un familiar heredero que administre, que trabaje la tierra, y ese familiar heredero, el familiar heredero que trabaje la tierra sea el catán. Eso no, porque no la va a trabajar bien. Segunda alajá es, ¿qué pasa si el dueño de la tierra es un catán? ¿Sí? Nos dice Rabuna, no pongas al karov, por decir al hermano de él, grande, si el catán no está aquí, si lo está cautivo, lo que sea, no pongas a un hermano de él grande, familiar heredero, el hermano grande, a trabajar la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Les explico por qué. ¿Por qué? Porque puede decir el hermano grande, esta tierra era de mi papá y es mía, me pertenece a mí, se la va a quitar, son hermanos. ¿Sé qué va a decir el hermano grande? ¿Sí? Le va a decir, mira, esto es mío. Y el niño chiquito no sabe qué responderle y se la va a quitar. ¿Ok? Tercera alajá, Velo karov mahamat karov le nichse katan. Y el caso es Beahi meima. Explico. El caso es el siguiente. ¿Qué pasa? Presten atención en los nombres. Reubén y Shimón son hermanos por el lado de la mamá, ¿sí? Y Reubén es hermano de un niño pequeño por el lado del papá, ¿sí? Todo lo que mencionamos en el caso anterior, que cuando un catán tiene una tierra y el hermano la quiere administrar, trabajar, no puede. ¿Por qué no puede? Porque él puede venir y decir, mira, esta era de mi papá y la heredé yo.
Eso es cuando son hermanos de papá. La herencia es a través del papá. Pero ¿qué pasa si Reubén y Shimón son hermanos por lado de la mamá? Y Reubén es hermano del Catán por el lado del papá. Y el que quiere ahorita trabajar la tierra del Catán que no está, ¿quién es? No el hermano por el lado del papá, sino Shimón, que es el hermano de Reubén por el lado de la mamá. ¿Entendieron cómo es la cosa o no? Reubén es hermano del Catán por el lado del papá. Y Reubén es hermano de Shimón por el lado de la mamá. Y Shimón quiere trabajar la tierra. Entonces, en este caso podríamos decir que sí se puede. ¿Por qué sí se puede? Porque Shimón nunca puede decir, mi papá me la heredó. No, porque tu papá no es el mismo papá del Catán. Aún así, decimos que no se puede. ¿Por qué? Porque ya que Shimón es hermano de Reubén de la mamá, puede ser que Shimón diga, eso es de Reubén. Y de Reubén sí es el mismo papá del Catán. ¿Sí? Entonces, por eso también con ese caso no se puede. Así nos dice Rabuna. Sigue diciendo la Gemara Amarraba, Shma mina, mi de Rabuna, en mahazikim benichse Catán va afilu igdil. Un segundo. Sí. Dice Raba, podemos deducir de Rabuna. ¿Qué dijo Rabuna? Repetimos. Dijo 3 alajot. Una de las alajot es que un familiar no ponemos a un familiar heredero grande cuando es un bien de un Catán. Sí, la segunda alajá. Sí, cuando el bien es de un Catán y no está, no ponemos al familiar heredero, el hermano del papá, no lo ponemos. ¿Por qué? Porque puede venir, puede quitarle el Catán, puede decir que ¿qué? Esto es mío. Sí, puede quitárselo. Dice la Gemara, podemos deducir, de acuerdo, que no colocamos al hermano mayor con el hermano menor, como el ejemplo que dimos. Pero, si la tierra es de un Catán y queremos poner a alguien que no es un familiar, ahí mashma que ¿qué? Que sí se puede. ¿Sí? Que sí se puede. Otra vez. ¿Qué dice Rabuná? Muy sencillo, Rapotay, no nos compliquemos. Rabuná dice que no, cuando el bien es de un Catán y no está, no colocamos al familiar heredero. Mashma que al familiar heredero no lo colocamos, pero a uno que no es familiar heredero, sí lo colocamos para trabajar la tierra. Y no sospechamos que este no familiar heredero, que esta persona que no es familiar heredero, venga y diga, mira, yo se lo compré a tu papá. ¿Puede venir y decir, yo se lo compré a tu papá? Eso no sospechamos. Vemos que, si no sospechamos eso, podemos deducir Rabuná, es porque efectivamente, si una persona viene y dice sobre una propiedad de un niño chiquito, yo se lo compré a tu papá, aunque tiene hazaká 3 años, estuvo ahí, no se le cree. Por eso no sospechamos. Porque aunque lo haga, aunque lo diga, no le vamos a creer. Por eso, cuando no es un familiar heredero, no hay ningún problema que se encargue de trabajar y encargarse de la tierra. Inclusive si creció después el niño pequeño. Seguimos. Velo Ambrán, ela beaje de Abba, aval beaje de Ima letlamba. Beaje de Abba namilo Ambrán, ela bearata, aval bebate letlamba. Bearata namilo Ambrán, ela de lo avid itra. Y te da. Aval avid y te da, kala itla, velo y los naje de Abba, velos naje de Ima, los narata, velos nabate, velos na avid itra, velos na lo avid itra, lo mahtinan. La Gemara dice, otra vez volvemos a esta misma alajá que mencionamos antes, repito. ¿Qué dijo Rabuná en la segunda alajá? Rabuná en la segunda alajá dijo que ¿qué? Dijo que cuando hay un bien de un niño pequeño y el niño pequeño no está, no colocamos a un familiar heredero, por decir al hermano mayor, ¿sí? Para que se encargue de ella. ¿Por qué? Porque puede venir y decir después, yo lo heredé de mi papá, ¿sí? Dice la Gemara, todo esto es únicamente que no colocamos al hermano mayor, familiar heredero, al hermano mayor, sí, al hermano grande, no mayor, hermano grande, al hermano, ¿sí? Que es adulto. Todo esto es únicamente cuando es un hermano del lado paterno, que ahí es cuando puede decir esto que ¿qué? Yo lo heredé. Pero si es del lado materno, no hay ningún problema. Igualmente, todo esto es también cuando es del lado paterno, es únicamente cuando es una tierra, ¿sí? Un campo, que normalmente no hay testigos que pueden decir quién recibió eso. Pero si es una casa, que normalmente cuando es una casa hay vecinos, los vecinos pueden decir, no, el niño chiquito lo recibió. Entonces no hay ningún problema de hacerlo también el hermano al lado paterno, porque ¿qué va a decir? Yo lo heredé. ¿Qué van a decir todos los vecinos? Atestiguamos que el que lo tenía, ¿quién es? El niño pequeño, ¿sí? E igualmente, todo esto es únicamente cuando no había un documento de herencia, de división. Porque si había un documento de división de las propiedades, aunque sea una tierra, aunque sea un campo, yotze kol, sale kol. Entonces todo el mundo sabe que el que lo heredó, ¿quién es? El niño pequeño, y el grande, y el hermano grande no se lo va a quitar. Entonces, aunque lo trabaje, el hermano grande nunca va a decir, mi papá me lo heredó a mí. ¿Por qué? Porque salió col, que es el niño pequeño.
Así dice la Gemara. Sin embargo, la Gemara tumba dice no hay diferencia entre hermanos paternos, maternos, campo, tierra, se hizo documento, no se hizo documento. En todos los casos, no se le permite al hermano trabajar, encargarse de la tierra de su hermano pequeño. ¿Sí? Porque sospechamos en todos los casos. Seguimos. La Gemara trae una historia interesante. Hay savta de aviela tlat benata, ishtevai ihi vejada berata. Idach tarte benata, shechi bajada minayu veshavka yenuka. Amar Abaye ejina avid, lukminu le nichse vida de ajata, dilma shechi basavta, ven moridim karon nichse katan. Nukmineu le nichse vida de yenuka, dilma lo shechi basavta, ven moridim katan le nichse shavui. Amar Abaye ilkach, palga yavina le ajata, veidach palga mukmina le apotropa le yenuka. Raba amar migo de mukmina le apotropa, le palga mukmina le apotropa le idach palga. Lesof, shamud shechi basavta. Amar Abaye tilta yavinan la ajata, vetilta yavinan le inuka, veidach tilta yavinan danka la ajata, veidach danka mukminan la apotrapo le inuka. Rabba Amarno, migo de mukim apotrapo le danka, mukminan la apotrapo le idach danka. La Gemara trae la siguiente historia. Presten atención porque tiene detalles, pero es muy sencilla, no es complicada. Dice la Gemara lo siguiente. Una señora anciana tenía 3 hijas. ¿Sí? Para poder diferenciar, digamos, la anciana, la mamá, ¿sí? La anciana, y las hijas, hija número 1, hija número 2 y hija número 3. Dice la Gemara, la anciana, la mamá y una de las hijas, por decir la hija número 1, fueron cautivadas, secuestradas. ¿Sí? Fueron secuestradas. ¿Y qué quedaron libres? La hija número 2 y la hija número 3. Y de esas 2 que quedaron, una de ellas, por decir la hija número 2, murió. Y dejó un hijo. Dejó un hijo. Eso fue lo que pasó. Esa es la historia. Importante aclarar que ninguna de estas hijas tiene esposos. ¿Sí? Porque si no ya entra en otros detalles. No estaban casadas en ese momento. Preguntó a Valle, ¿qué hacemos en este caso? ¿Sí? Esta anciana, mejor dicho, ¿qué hacemos? No expliqué bien qué hacemos. Esta anciana, esta mamá, tiene bienes ella. ¿Qué hacemos con esos bienes? No sabemos si la anciana, si la mamá vive o no vive. No sabemos, ¿qué hacemos? No sabemos si está cautiva, eso es lo que sabemos, pero no sabemos si vive o no vive. Dice la Gemara, dice Abaye, te voy a decir lo que hacer, escuchen bien. Dice Abaye, mira. O mejor dicho, antes de decirnos qué hacer, Abaye dice, no sé qué hacer. Mejor, Abaye pregunta, analiza, ¿sí? ¿Qué hacemos? Si le damos todos los bienes en manos de la mujer libre que no murió, o sea, la hija número 3, ¿sí? No podemos, ¿por qué? O sea, la pregunta es si le damos a ella para que ella se encargue de esto, ¿sí? No podemos, ¿por qué? Porque puede ser que la anciana, la mamá, murió. Y por ende, sale que si murió, las 3 hijas heredaron cada uno 1/3. Y si cada uno heredó 1/3, entonces ahorita la segunda también heredó 1/3. La número 2 heredó 1/3. Ya que ella murió, ahorita ¿a quién le pertenece ese tercio? Al hijito que quedó. Sale ahorita que es un catán, el dueño de 1/3 que es un catán. Y la halajá es que no ponemos a un familiar heredero, como dijimos antes, cuando el bien es de un catán. Por otro lado, dice, ¿sabes qué? De repente démosle estas tierras, estos bienes, ¿a quién? Un segundo. Dice la Gemara, ¿sabes qué? De repente dividamos, mitad y mitad. Démosle mitad a el niño chiquito ¿sí? Mitad de los bienes. Y la otra mitad, ¿a quién? Que se encargue la número 3, que no se murió, la hija número 3 que está libre y no se murió. Tampoco eso se puede. ¿Por qué? Porque puede ser que la mamá, la anciana, no murió. Y si no murió, ¿a quién le pertenecen los bienes? A la mamá todavía. Y vimos antes también que un catán no puede encargarse de los bienes de una persona cautiva. Entonces tú no le puedes dar mitad
de los bienes a quién, que se encargue el catán este. ¿Por qué? Porque puede ser que la mujer no murió, entonces sale que el catán se está cargando a alguien grande, no lo va a hacer bien, no sé qué está permitido. Entonces, ¿qué hacemos? Dice Abayé, te voy a decir qué hacemos. Dale la mitad, escuchen bien, dale la mitad de los bienes, que se encargue quién, que se encargue la hermana número 3, la hija número 3. ¿Sí? Y ahí mi manashach. Si la anciana, la mamá murió, ¿sí? Pues ella puede heredar esa parte, no hay ningún problema. Y si no murió, pues ella tiene todo el derecho, sigue perteneciendo a la anciana, y ella, como es grande, la hermana, la hija esta, ¿sí? La hija número 3, ella tiene todo el derecho de administrar esa mitad, no hay ningún problema. Y la otra mitad, no se lo des al niño pequeño, porque como dijimos, puede ser que la mamá no murió y el niño pequeño entonces no puede administrar. Dáselo, ¿quién? A un apotropos. Y el apotropos, un administrador en nombre del niño pequeño, él se encarga de administrar eso. Así opina Abayé. Raba discute y dice, mira, ya que está metiendo un apotropos para la mitad del niño, mete un apotropos para todo. ¿Sí? Después, ¿sí? Se dieron cuenta, se enteraron, hubo 2 testigos, que efectivamente la mamá murió. O sea, al principio estaban hablando por hablar, ¿sí? Si murió, si esto, ¿qué hacemos? Y dijeron cada uno su opinión. Después se dieron cuenta que efectivamente la mamá murió. 2 testigos vinieron y dijeron, la mamá, la anciana, la mamá de estas 3 niñas, de estas 3 hijas, murió. Y respecto a la hija secuestrada, no se escuchó nada ahí. Ahí no se escuchó nada, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace ahorita? O sea, a raíz de esta novedad, vino Abayé y dictaminó una nueva alajá. Y también Raba. O sea, Abayé dijo así, mira, se divide entre 3. Un tercio, se le da un tercio. Otra vez, escuchamos que la abuela murió. Pero ¿cuántas hijas hay? 3. Entonces, bueno, hay 3 hijas. La del medio, la número 2, murió y dejó a un niñito, ¿sí? Entonces se divide entre 3 partes. Se divide entre 3 partes. Escuchamos que la mamá murió, la herencia se divide entre 3 partes. Una parte, un tercio seguro se le da a quién? A la hija número 3 que está aquí delante de nosotros, está viva y está libre. ¿Sí? Otro tercio se le da a quién? Al niño pequeño, porque de verdad le pertenece ahorita a quién? Al niño pequeño. Todo el problema que no le puedo dar al niño pequeño era porque puede ser que la mamá no murió. Se sale que el niño pequeño estaba administrándolo a alguien grande y no se puede. Pero ahorita de verdad pertenece a él. O sea, no hay ningún problema. Entonces, otro tercio se le da a quién? Al niño pequeño. Y el otro tercio, ¿sí? Se divide entre 2. Mitad se le da a la tercera hermana para que lo administre, ¿sí? Porque puede ser que es de ella de verdad, si murió la hermana que está cautiva, pero si no, pues lo administra. Y la otra mitad, o sea, el sexto, la mitad de ese tercio que es un sexto, se le da a quién? Al niño, pero como el niño no puede administrarlo, porque puede ser que es de la hermana primera que está secuestrada, ¿sí? Pues hay que poner un apotropos en esa parte. Y Rabba dice, estoy de acuerdo contigo, pero ya que tienes que poner un apotropos para la parte del niño de esta mitad, de este tercio, también pon sobre todo el tercio completo de esa primera hermana. Así nos dice la Gemara. Seguimos. Otra historia que trae la Gemara. Mari Barisak, Atale Aja mi Bejozae, Amarle Plogli, Amarle Loyadan alach, Atale Kamed Rabhazda, Amarle Shapir Kamarlach, Sheneemar Vayaker Yosef Etechad, Vehem lo Ikiru, Melamed Sheatza Belo Hatimat Zakan, Uba Behatimat Zakan. Amarle Zil Aite Sade de Ajuat, Amarle no Itli Sade, Vedahale Mine, de Gabral Imau. Amarle le dide, Zil Anta Aiti Sade de la Bajuju. Amarle Dinach, Yamotzi Mejavero. A la barraya. Amarle, aji daininan lach ulejol alime de jabraj. Amarle sosof, atusade, velo masade. Amarle tarte lo avde. Lesof, segundo. Bueno, expliquemos esta parte, después seguimos. Después seguimos con la historia. Dice la Gemara lo siguiente, escuchen bien los nombres. Había una persona que se llamaba Mari, un hombre llamado Mari, hijo de un padre, Isaac. Así se llamaba el papá, Isaac. Murió Isaac. Y por ende, ¿quién heredó? Mari heredó todos los bienes de su padre. Después de un tiempo, viene una persona de una ciudad llamada Bejozae y le dice, yo soy tu hermanito.
yo soy tu hermano. Y te explico, Isaac, tu papá, nuestro padre, mejor dicho, fue a Bejosdaí hace muchos años, junto con Mari, y se casó ahí con una segunda mujer, y tuvo un niño, y ahí ese niño creció, ¿sí? Y ahorita, ¿sabes quién es ese niño? Yo. ¿Qué hacemos? Le dice este niño, esta persona, ya no es niño, esta persona llamémosla, le dice que ¿qué? ¿Qué le dice? Yo soy tu hermano. ¿Sí? Llamémosla a esta persona. Por lo tanto, dame la mitad ¿de qué? De la herencia. Le dice Mario, yo no te conozco a ti. Bueno, fue esta persona, este posible hermano, enfrente de Rav Hasda y le dice, mira, Mari no me quiere dar la mitad. ¿Y por qué no? No, porque dice que yo no soy su hermano, que no me conoce. Le dice Rav Hasda, te dijo muy bien, no te conoce, tiene todo el derecho de no conocerte, como está escrito en la Torah, que Yosef reconoció a sus hermanos y ellos no reconocieron a Yosef. ¿Por qué? Porque Yosef salió sin barba y volvió con barba, o sea que cuando uno crece no reconoce. Entonces aquí también Mari te dice que no te reconoce, hay que creerle que no te reconoce, porque tú eras chiquitico cuando él salió de ahí y ahorita no te reconoce, a pesar que él sabe que hubo un hermanito por ahí, pero puede ser que ese hermano se murió y tú eres otra persona, no te cree. Le dice Rav Hasda a este hermanito posible, a este hermano, le dice, trae 2 testigos que efectivamente tú eres hermano de él. Le dice esta persona a Rav Hasda, mira, te voy a decir, yo tengo 2 testigos. Pero los 2 testigos no quieren venir a dar testimonio. ¿Por qué? Porque este Mari, mi hermano, es una persona poderosa y le tiene miedo. Que si da testimonio que yo soy su hermano y por ende recibo mi herencia, Mari va a venir, los va a matar, no sé qué les va a hacer. Le dice, así es la cosa. Entonces dice Rav Hasda, Mari, tráeme tú 2 testigos que no es tu hermano. Le dice Mari a Rav Hasda, ¿cómo crees? Amotzi me jaberó a la barraya. El que está sacando dinero del compañero, eres el que tiene que traer prueba. O sea, aquí el que quiere sacarme dinero a mí es la persona esa. Entonces, él tiene que traer prueba que él es mi hermano. No, yo tengo que traer prueba que no soy su hermano. El dinero está conmigo ahorita. Él me quiere sacar a mi dinero. Que él traiga prueba. Le dice Rav Hasda a Mari, efectivamente tienes razón, pero así yo le hago a la gente poderosa, que es así mala, y a todos así le hago a gente poderosa como tú y como todos tus amigos. Así yo le hago. Le dice Mari a Rav Hasda, listo, entonces tú me estás pidiendo a mí que traiga ¿qué? 2 testigos, porque él no puede traer 2 testigos. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque yo soy poderoso. Le dice Mari a Rav Hasda, ¿qué te ayuda que yo traiga 2 testigos? Los 2 testigos que voy a traer puede ser que sean 2 testigos ¿qué? Falsos, y dan testimonio. ¿Por qué? Porque yo soy poderoso. O sea, si tú dices que yo soy poderoso y por eso él no va a traer 2 testigos porque tiene miedo, pues tú me obligas a mí, te voy a traer 2 testigos falsos. ¿Eso qué te ayuda? Le dice Mari a Rav Hasda. Le dice Rav Hasda, no, te voy a explicar por qué. Porque los testigos, ¿sí? No van a hacer 2 cosas malas. O sea, puede ser que cuando tengan un testimonio para decir, si es una persona poderosa, van a abstenerse de decirlo. Pero abstenerse de decirlo y también ¿qué? Dar un testimonio falso, eso, abstenerse de decir la verdad. Y no nada más abstenerse de decir la verdad, sino también dar algo falso, dar testimonio pero falso. 2 cosas no van a decir, aunque es una persona poderosa. Por eso le pudo decir a Hasda, a él tráeme tú 2 testigos, y si efectivamente trae 2 testigos que dan testimonio que es efectivamente que es falso, entonces efectivamente que no es su hermano, ¿sí? Que no es su hermano, efectivamente ahí se le va a proceder a creer y no le van a dar, no va a tener que dar la herencia. Pero si no trae los testigos, van a obligar a Rav Hasda, a Mari, Rav Hasda va a obligar a Mari a dar la mitad. Dice la Gemara, Lesof atusade de ajuau. Amarle, lifloglinami, mi pardese ubustane de shatal. Amarle, shapir ka amarlach. Detran hiniach panim gedolim uktanim, veishbichu gedolim et hanechasim, ishbichu laemtza. Vejen amarraba, ishbichu laemtza. Sigo y ahorita explico. Amarle a Abaye midami, hatam gedolim gabe ktanim yade, vekamachli, hacha miyada de leichel, y galgal milta, ומטה לקמא דרבי עמי. אמר להו, גדולה מזו, אמרו, שמי להם כאריס, אשתא רידה, לא יבין עליה? עדרו עליה קמא דרב חסדא, אמר להו, מידה מהתם ברשות נחית, החלה ברשות נחית. ועוד, קטנו, ואין מורידים קרוב נכסי קטן. עדרו עליה קמא דרבי עמי, אמר להו, לא שימו הקמא דקטן הוא. Sigue diciendo la Gemara la historia. Escuchen qué pasó en la historia. Al final, efectivamente, vinieron 2 testigos y dieron testimonio que ¿qué? Que esa persona es hermano de Mari. Entonces, ¿qué le dijo Rav Hasda? Le dijo a Mari,
tienes que dar la mitad de la herencia. ¿Sí? Con todo eso que era poderoso, al final vinieron dos testigos a dar testimonio que era hermano y tuvo que dar la mitad de la herencia. Bueno, este hermano ahorita que ya hay testimonio, vino a Rav Hasda y le dijo, mira, ¿sabes qué? Si hay testimonio que yo soy su hermano, aparte de la mitad de la herencia, que me dé la mitad de toda la valorización, de toda la inversión que hizo, ¿sí? De todos los viñedos y los pardesim que plantó en las tierras, que me dé la mitad de todo lo que se valoró, de todo lo que creció, ¿sí? Le dice Rav Hasda a Mari, efectivamente, está diciendo muy bien tu hermanito, que tienes que darle no nada más la mitad de las tierras, sino también de las inversiones, de la valorización, de lo que plantaste. ¿Y cuál es mi prueba? Dice Rav Hasda, le dice a Mari, está escrito en la Mishnah en Masejet Baba Batra, página Kuf Mem Gimel Amud Bet, 143b. ¿Qué pasa? Una persona que murió y dejó niños grandes y chiquitos. Entonces murió, lo heredaron todos los hijos. Vinieron los grandes, que están activos, y empezaron a invertir, a valorizar, a invertir o empezar a plantar fuerza de trabajo, ¿sí? Y al final se valorizó más, crecieron más plantas. Al final, ¿cómo se dividen? Mitad y mitad. Entonces dice Rav Hasda, ahí está, que ves que los grandes invirtieron, los chiquitos no invirtieron, y después ¿cómo se dividen todo? Mitad y mitad. Igualmente aquí, tienes que darle ¿qué? Mitad y mitad, no nada más de la tierra, sino también de la valorización de lo que invertiste, el trabajo que invertiste. Y así también dice Rabba que lo que invertiste, tienes que dividirlo entre los dos. Sin embargo, Abayé discuten esto con Rav Hasda. Rav Hasda le dijo a Mari que divida no nada más la tierra, sino también la inversión, llamémosla así. Le dice a Abayé, no, es muy diferente. No lo compares con la Mishnah Masejet Baba Batra, porque ahí los hermanos grandes invirtieron a sabiendas, sabiendo que hay hermanos chiquitos. Y el hecho que lo hicieron, ¿sí? Y no condicionaron nada, significa que perdonaron, están dispuestos a invertir, que la inversión sea para los dos y después dividirlo. Sabían que estaban aquí, pero aquí, cuando Mari le metió a esto, no sabía que había un hermano por allá, ¿sí? Entonces, en este caso, la inversión y la valorización va a ser nada más para él. Por eso así dice Abayé. Y la Gemara cuenta que de todas maneras el dictamen, así opina Abayé, discute con Rav Hasda, pero de todas maneras Rav Hasda, el dictamen de Rav Hasda llegó a manos de los Jajamim y llegó a manos de Rabbi Ami, ¿sí? Que dice que hay que dividir no nada más la tierra, sino también la valorización, así opina Rav Hasda. Y dijo Rabbi Ami, ¿cómo crees? Dijo, un segundo. Dice, no me cuadra, ¿por qué? Porque cuando hay unos bienes de una persona cautiva y colocamos a un familiar heredero, ¿qué dijimos en ese caso? Que después cuando viene el dueño y lo agarra de vuelta, se le da ¿qué? Como un aparcero. Dice la Gemara, fíjate aquí en este caso, ¿sí? Se le da al familiar heredero como un aparcero, inclusive que no es de él, ¿sí? Inclusive que no es de él la tierra, estaba trabajándola para el dueño que estaba cautivo, ¿sí? Dice la Gemara, en este caso nuestro, que Mari trabajó, invirtió aquí que su dinero, pensando que es de él mismo, Kolshiken que va a tener que recibir, también si lo vas a dividir entre los dos, la valorización, 50-50 valorización, pero de la valorización del hermano tiene que recibir el valor de ¿qué? De un aparcero, ¿sí? Así dice Rabbi Ami. Y efectivamente fueron a decirle a Rav Hasda esta pregunta que le hizo Rabbi Ami. Y dijo, no, es muy diferente. ¿Por qué es muy diferente? Porque todo lo que decimos que cuando hay un familiar heredero que la usa tiene que recibir como un aparcero, que trabaja tiene que recibir como un aparcero, es porque el Bedín lo nombró. Entonces Bedín le autorizó. Pero aquí Mari empezó a trabajar ahí y el Bedín no le dijo nada. ¿Sí? Uno. Y dos, también si decimos que no es necesario recibir permiso del Bedín, ¿sí? Porque ya que si lo hubieses preguntado es como si fuese que ya lo recibió, digamos así. Pero dice la Gemara que es muy diferente. ¿Por qué? Porque aquí hay un hermano chiquito en ese momento, ¿sí? En ese momento que Mari le metió, había un hermano chiquito. Él no sabía, pero había un hermano chiquito. Y la halajá es que como dijimos antes, que dijo Rabuná, que no colocamos un familiar heredero que se encargue cuando le pertenece el bien a quién, a alguien pequeño, ¿sí? Entonces no es correcto. O sea, también si decimos que no es necesario recibir permiso del Bedín, porque si le hubieses pedido al Bedín te hubiese dejado, aquí el Bedín no te hubiese dejado, ¿por qué? Porque es chiquito, ¿sí? Y efectivamente le fueron a decir esta respuesta, preguntas en carácter de respuestas de Rav Hasda en contra de Rabbi Ami, se le fueron a decir a Rabbi Ami, él dijo, tienes razón, yo no sabía que en esta historia
¿sí? No me contaron todo completo y no sabía que en el momento que Mari empezó a trabajar y le empezó a invertir, ya había que tenía un hermano chiquito. Pero si hubiese sabido, efectivamente hubiese dicho que Mari no tiene que recibir como una parcero ni de la parte de el hermano. De todas maneras tenemos una discusión al respecto entre Abayé y Rav Hasda. Rav Mari al principio, Rabbi Ami al principio estaba en contra de Rav Hasda de una manera diferente que de Abayé, pero al final dice no sabía, si hubiese sabido, si hubiese dicho como la opinión de Rav Hasda. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.